Ahora sí estoy grabando. Ahora sí. Gracias. Ok, entonces, pucha, déjenme ver, les estaba mostrando, les estaba mostrando, ok, se los voy a mostrar acá de nuevo. ¿Cómo se ve la climatología de la precipitación en Chile? ¿Ya? Aquí fíjense, están las distintas estaciones, Arica, etcétera, un montón de estaciones. Y si vamos a Santiago, Santiago tiene a la fecha, quinta normal, 7 milímetros, 6,8 milímetros. El año pasado, que fue uno de los años más secos de la historia de Santiago, habían caído 7 milímetros. Lo normal es que hasta hoy día hayan 104 milímetros, ¿ya? Así que estamos en una situación igual de déficit del 93%, ¿ya? Bien exagerado el déficit. Otras estaciones de la zona central muestran cosas parecidas, ¿ya? Por ejemplo, Curicó debiera llevar 214 milímetros, lleva 65 milímetros, eso es un 86% de déficit. Chillán lleva 219 milímetros, debiera llevar 402, 70% de déficit. Los déficits se empiezan recién a poner más, a relajar un poco en Concepción, con un 50% de déficit, Temuco con 56% de déficit, Valdivia 30, etcétera. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, pasan cosas raras, no es tan raro, pero Coyhaique tiene un 30% de superávit, ¿ya? Y eso es porque los sistemas han estado continuamente yéndose hacia el sur, y entonces afectando más bien la Patagonia chilena que la zona central y sur. Eso es lo que ha estado pasando hasta el momento, y eso es lo que debería cambiar esta semana. ¿Ya? Entonces, fíjense que cada evento va a traer más o menos 20 milímetros de precipitación, el del viernes, y ojalá el del martes, que si se materializa debería traer otros 20 milímetros de precipitación. Eso nos va a dejar con 50 milímetros y nos va a dejar en un déficit del 50%, ¿ya? O sea, todavía lejos de la precipitación que necesitamos para el año, ¿ya? El comentario acá nomás es que, aparte de estar en una pandemia y de estar en esta crisis sanitaria y crisis social ya también en parte, estamos también en una crisis climática y en una crisis hídrica aguda. O sea, tenemos un problema con la sequía serio y dependemos mucho de la precipitación este año. Así que ojalá que se materialicen todos los sistemas posibles, incluyendo ese que todavía ni siquiera existe, que está la próxima semana, al final de la próxima semana, y que logremos tener un año, ojalá seco. Igual piensen que esos 100 milímetros que no han llovido probablemente no los van a llover el resto del año. O sea, ya vamos con una desventaja para terminar la precipitación normal climatológica de la zona central. Vamos con una desventaja de un tercio al menos. Si llueve un tercio menos de lo normal, no estaríamos tan mal, ¿ya? Porque el año pasado cayó como un 70% menos de la precipitación que cae en un año normal. Entonces, eh, y para recuperarnos bien de la mega sequía, que es una sequía histórica que ha ocurrido durante los últimos 10 años, necesitamos varios años lluviosos también para poder recuperarnos. Así que eso, también eh, decirles que estamos, o sea, advertirles que estamos en esta crisis que no pareciera tampoco importar. O sea, yo creo que tampoco tenemos la capacidad de preocuparnos de más de una crisis al mismo tiempo, ¿ya? Estamos haciéndolo relativamente mal con la pandemia. Imagínense además agregarles a eso otra crisis más. Profe, Sí. es que ya, por ejemplo, yo me imagino que antes llovía como, no sé, en una semana o como más días. Y ahora, no sé, va a llover demasiado el viernes. ¿Esto también afecta a, no sé, como, en qué afecta esto? Es una buena pregunta esa, Rosario, pero claro, lo que sucede es que no hemos hablado nada de esto en el curso, porque en realidad no es materia exactamente del curso. El curso es intro a la meteorología y hablamos de la meteorología en general, pero no hablamos mucho del cambio climático.
es más bien cosas que se ven en sistema climático. Pero una de las predicciones del cambio climático y del calentamiento global es que justamente los sistemas de precipitación, los frentes, los ríos atmosféricos, las bajas segregadas, todas esas cosas que hemos hablado, que hemos mencionado en clase, se pueden volver menos frecuentes en la zona central de Chile, es decir, pueden pasar con menos frecuencia, pero el problema es que cuando pasan, lo hacen con una intensidad mayor a lo que lo hacían en el pasado, y eso tiene que ver con que a mayores temperaturas, y esto es completamente relevante a la materia que hemos estado viendo en las últimas dos clases, a mayor temperatura, la presión de vapor de saturación es mayor, y por lo tanto, la cantidad de agua, no la humedad relativa, sino que la cantidad de agua que tienen los sistemas es mayor, y entonces sistemas más cálidos tienden a producir tasas de precipitación más altas. ¿Se entiende, Rosario, eso o no? Sí, Y entonces ya, entonces supongamos que 20 milímetros el año 50 o el año 30 en Santiago caían durante 24 horas y ahora 20 milímetros caen solo en 16 horas o en 14 horas. Eso obviamente tiene varias dificultades y varias consecuencias. La primera consecuencia es que en el caso de que uno tenga un sistema cálido, y aquí déjenme decir a qué me refiero con cálido, a veces llueve en invierno con temperaturas relativamente altas en cordillera. ¿Ya? Esos son sistemas que le llaman cálidos. Esos sistemas cálidos tienen una hidrología distinta a los sistemas fríos. Los sistemas fríos dejan nieve, ¿cierto? Y dejan poca lluvia en términos de escorrentía. Es decir, no vamos a ver, por ejemplo, una crecida del Mapocho por ninguno de estos dos sistemas. Ni siquiera el día viernes, cuando caigan 11 milímetros en 3 horas, tampoco vamos a ver una gran crecida de los ríos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que va a caer la nieve más que nada en la cuenca del río Mapocho. Y esa nieve se va a ir derritiendo lentamente durante los siguientes días y durante los siguientes meses, de hecho. Partes de la cordillera en que solo se va a derretir la nieve al final de la temporada en el verano. Esa hidrología de los sistemas es muy distinta a un sistema en donde la precipitación es cálida, la mayor parte de la cuenca está con altas temperaturas y además el sistema concentra su precipitación en pocas horas. Todos esos elementos se confabulan para que esos sistemas tengan el mayor potencial de daño y de producir aluviones y de riesgo de inundaciones, ¿sí? Y son ese tipo de cosas las que uno tiene que ponerle ojo cuando uno mira también cambio climático. No es solamente, y por eso que es buena la pregunta de Rosario, porque no es solamente la raya para la suma de cuánta precipitación menos va a caer en Santiago, sino que cuál es la característica de esa precipitación, si esa precipitación va a caer en poco tiempo, si esa precipitación va a caer eh, a una cierta altura de la isoterma, y ese va a ser el impacto que va a tener finalmente en la hidrología, ¿sí? En los ríos. Y el problema es que el agua que escurre rápidamente en los ríos durante el invierno es agua que falta en el verano igual. O sea, estamos cambiando inundaciones por nieve y agua que es favorable y que tiene beneficios al final para nosotros, ya en términos de agricultura y también de agua potable. Yo les he contado, o no, sí les he contado que hay una preocupación latente sobre la sequía en Santiago que tiene que ver con que eventualmente podamos tener que ocupar los embalses de agua potable que están en alta cordillera y que nos quedemos sin agua, ¿ya? No, no va a ocurrir ahora ni va a ocurrir durante la pandemia, pero podría sí ser una preocupación, por ejemplo, el próximo año en caso de que este año no lloviera, ¿ya? Y estamos bastante mal, sí. Si ustedes me preguntan hoy día, mi optimismo solamente se debe a lo que les acabo de mostrar, a que vamos, ojalá, a acumular unos 30 o 40 milímetros de aquí al próximo martes y vamos a vernos un poco mejor que el año pasado. Pero una repetición del año pasado
chicos y chicas, sería bastante desastrosa para la zona central, para toda la zona central, desde el sur de la cuarta región hasta, hasta la región del Ñuble, que han estado sometidos a este estrés de mega sequía durante ya como 10 años. Profe, y por último, no sé si estaría desviando mucho el tema, pero ¿cómo podría afectar la construcción del Alto Maipo a todo esto? Yo la verdad, creo que lo de la construcción del Alto Maipo no va por el lado de nuestra, em, de nuestra habilidad de tener agua potable, ¿ya? Es cierto que el agua potable de Santiago viene del cajón del Maipo, pero yo entiendo que están los resguardos tomados para que Alto Maipo no genere un impacto en nuestra agua potable, ¿ya? Y que eso no debiera ser un mayor problema, o sea, no debiera ser un mayor problema. Yo diría que la objeción a Alto Maipo es que es un proyecto que no tiene legitimidad social. O sea que es, es la decisión de un grupo económico de llevar adelante un proyecto fuera de toda lógica en un lugar que debiera ser un lugar de conservación y preservación ecológica, o al menos así lo cree la mayor parte de la gente que vive ahí, y quizás también si le preguntamos a los santiaguinos, también la mayor parte de los santiaguinos. Entonces, la pregunta es por qué se toman esas decisiones en un país democrático, en que las decisiones esas debieran ser más bien consensuadas y nosotros podríamos decir, ok, ¿saben qué? No queremos, queremos que el Cajón del Maipo sea un lugar de preservación ecológica, por ejemplo, y no queremos ese proyecto ahí, y queremos la energía de otro lado, queremos sacar energía de otro lado. Esa yo creo que, y aquí también me estoy yendo bien en las ramas, pero creo que es importante discutir estas cosas porque van a volver a salir, y dada la contingencia del 18 de octubre y también dada la contingencia de la pandemia, cuando los tomadores de decisiones, el gobierno toma una decisión respecto de avanzar, por ejemplo, en un proyecto así, debiera hacerlo con los elementos técnicos, ¿cierto? Con la ciencia, con la mejor ciencia, pero no basta con la ciencia. La ciencia no es suficiente. Se requiere también de la legitimidad social que la provee la discusión democrática. O sea, mi respuesta es un poco larga, Rosario. No sé si los estoy aburriendo con esto. Pucha, a mí no, porque yo hice la pregunta, pero no sé si a los demás. Ya, A mí tampoco, ajá, pero es ya, porque a mí personalmente me preocupa mucho el tema, ya sea desde los proyectos que se están llevando a cabo, por ejemplo, como el Alto Maipo, y es lo mismo que está sucediendo en el sur, por ejemplo, que siempre hay protestas por el tema de que se están poniendo proyectos que no tienen nada que ver con la preservación y conservación del medio. claro, claro. Que al final, sí, yo entiendo, o sea, o yo he estado tratando de entender cómo es que la preservación y conservación conviven con un país que necesita desarrollarse y que tiene muchas carencias económicas y sociales todavía, pero creo que la respuesta a eso es que las decisiones tienen que tener legitimidad democrática, ¿ya? Y eso es lo que yo creo que tendremos que apuntar nosotros como ingenieros y científicos que salimos de la universidad pública, es a buscar esa legitimidad democrática en los proyectos a los que nosotros nos veamos enfrentados. Piensen que en relación directa con lo que estamos conversando hoy día, que estamos conversando de la lluvia que va a ayudar a paliar la sequía en la zona central, hay un proyecto, un preproyecto, o no sé llamarlo así, un lobby de, de algunos empresarios para traer agua desde el sur, ¿ya? La carretera hídrica que le llaman. Entonces la carretera hídrica se trata de que se va a sacar agua de un cierto, de un cierto curso de agua en la región del Biobío para traerla a la zona central, y eso tiene un montón de implicancias, tiene implicancias sociales, tiene beneficios sociales, tiene beneficios económicos, por supuesto, para las personas que están promoviendo esta carretera, que son los dueños de los derechos de agua, tiene beneficios para los que las construyan, tiene beneficios, también tiene beneficios sociales, también nos da una cierta seguridad, por ejemplo, la distribución de agua potable. Si nos fuéramos a quedar
sin agua en la zona central sería un desastre, en Santiago en particular, y eso nos podría proveer de cierta seguridad, ¿cierto? De un backup de agua que uno quisiera tener. Pero la decisión es complicada, po. Y entonces, eh, ¿cómo debiéramos tomar la decisión respecto de avanzar o no con un proyecto de ingeniería así, que tiene un montón de implicancias ecológicas? Ya, yo creo que no lo hemos comentado en este curso en particular, pero ustedes deben saber ya que, por ejemplo, el agua que llega al mar desde los ríos, no es que se pierda en el mar, sino que tiene una función ecológica, lleva nutrientes al océano, a las zonas costeras, hay un montón de paisajes que dependen de esa agua, los humedales, etcétera. Hay un montón de cosas que dependen de que llegue el agua del río a la costa, ¿ya? Entonces, sacarle agua al río siempre tiene un costo ecológico más o menos importante. Y todas esas decisiones en Chile no necesariamente se toman de manera democrática y no tienen legitimidad social ni legitimidad democrática. ¿Ya? Profe, Sí, igual el tema de la carretera hídrica no solo, o sea, se dice que es como para que el norte y la zona central de Chile tenga acceso a agua porque estamos en mega sequía en esta zona, pero igual muchos, o sea, mucha de esa agua se va a utilizar para industria, ya sea agricultura o minería. Yo, por ejemplo, he escuchado muchas veces ese tema y igual es como, tampoco nosotros podemos hacer algo porque los derechos de agua tampoco los controlamos nosotros, sino que son los mismos empresarios, por ejemplo. claro, o sea, yo sinceramente no tengo problema en mi visión política, es que yo no tengo problema con que el agua se ocupe para la industria, porque al final la industria es la que nos alimenta, o sea, igual en la agroindustria, o sea, los cultivos son los cultivos que nosotros comemos en la feria, lo que compramos, y también que le da un montón de trabajo a un montón de gente. Eh, Uno esperaría que esos trabajos fueran en mejores condiciones económicas, sociales, con más derechos, etcétera, pero, pero uno no podría necesariamente no podría necesariamente estar en desacuerdo con que el agua vaya a la industria. O sea, eso no, para mí no es, para mí personalmente no es un problema. El problema, para mí, fundamental, es que esas decisiones se tomen con esa legitimidad democrática. O sea, si yo hago una votación acá hoy día con ustedes, los estudiantes de introducción a la meteorología, y les pregunto a todos, voy uno por uno, Isadora, Maximiliano, Valentina, que me digan cuál es su opinión respecto de la carretera hídrica y si ustedes la construirían o no y en qué condiciones. Si el Estado la tiene que construir, la tiene que pagar el Estado, va a ser una concesión en donde un privado va a ganar plata por cada metro cúbico de agua que traslade, o no la vamos a hacer por ningún motivo. Ustedes van a querer tener todos los antecedentes ambientales, técnicos, cuáles son los impactos, y ahí va a entrar la ciencia, y la ciencia nos va a decir, nos va a iluminar respecto de qué cosas podrían pasar y qué cosas podrían no pasar. Y va a haber un costo, y va a haber un sacrificio que hacer, y va a haber un sacrificio ambiental, y va a haber un beneficio social y económico, y esos beneficios sociales y económicos se van a repartir de alguna cierta forma, y nosotros después tomaremos una decisión, y podríamos querer hacer la famosa carretera. No lo veo como algo terrible. Lo que veo como algo terrible es que ese proceso democrático no exista. Y les dejo el micrófono a ver si alguien quiere, porque la clase se fue para este lado, si alguien quiere decir algo o tiene alguna opinión respecto de eso, yo ya hice mi Están punto. escribiendo. Sí, Felipe dice, otro tema es que se pasa por alto el hecho de que, por un lado, es verdad que el agua sobra para el uso humano en el sur, pero para el ecosistema no sobra el agua, sino que esa es la cantidad natural con la que se desarrolla y funciona. Exactamente. Así es. O sea, tenemos bosque nativo en el sur justamente porque hay todo ese exceso de agua que no se aprovecha para el ser humano, y la visión esa antropocéntrica del agua no nos lleva muy lejos.
Me gustaría escucharlo a ustedes, porque yo sé que ustedes son de una generación en donde ustedes le tienen poco aprecio a esta democracia que tenemos, ¿ya? O sea, por decirlo de alguna manera elegante. Me gustaría saber si ustedes, cuando yo les hablo de esto de la legitimidad social o legitimidad democrática, si, qué es lo que se imaginan o creen que no es posible en Chile, por ejemplo? O también comparten esa inquietud porque las decisiones se tomen de esa forma. Yo creo que es un problema. O sea, no preguntarle a las personas que viven en esos territorios y que la afectan directamente es un gran problema. Por ejemplo, el tema de Petorca, que llevan muchos años sin agua y sin... Porque me acuerdo que existía como un lago también que se secó más o menos por esa zona y fue todo por la agricultura de los paltos, creo. Pero igual yo creo que es un tema no preguntarle a las personas que viven en esos territorios. Por ejemplo, el mismo tema de la pandemia. O sea, de hecho, Greenpeace tiene como una campaña con el tema de que hay muchos lugares que no existen, no hay agua y se supone que con la pandemia hay que lavarse mucho las manos y todo, pero hay familias que no tienen agua y encuentro que en esta crisis sanitaria es primordial tener agua, por ejemplo. Sí, sí, claro. O sea, también ante los desastres aparecen, se exacerban todas las vulnerabilidades. Uno en estado estacionario hay vulnerabilidades, pero cuando hay una crisis y una pandemia, todo se amplifica, todo se amplifica. La persona que no tenía agua, ahora es más crítico todavía el hecho de que no tenga agua. Y, y eso pasa con la pandemia y también hay paralelos de eso con el cambio climático. O sea, en el cambio climático también una consecuencia de esto que discutíamos de que los sistemas van a ser más intensos y que probablemente vamos a tener algunas inundaciones, por ejemplo, como la que tuvimos en Atacama el 2015, en que el río Salado se llevó a cerca de 100 personas, ¿ya? Que murieron, y fue una cosa que ocurrió así de un día para otro. Esas tormentas van a ocurrir con más frecuencia, a pesar de que en promedio llueva menos, y por lo tanto, de nuevo, las vulnerabilidades sociales van a aparecer a exacerbar la crisis, que cualquiera que sea. O sea, mientras más desigual es la sociedad y también mientras más vulnerable es la población, o más vulnerable es una fracción de la población, también son peores las crisis. Entonces, claro, yo también tenía una visión creo que ha ido cambiando mi visión, sobre todo en el último año, en que yo pensaba también de manera muy aséptica respecto de la ciencia, que la ciencia corría por un carril y la política corre por otro. Y la verdad es que me he estado convenciendo últimamente de que nosotros necesitamos hablar de estas cosas en clases de ciencias. Necesitamos hablar de que la ciencia no es aséptica, que finalmente la política es la que va a guiar las decisiones. Y eso es lo que estamos viendo ahora en la pandemia. La ciencia habla, conversa, avanza y las decisiones son políticas. Y esas decisiones son políticas eh, democráticas o no democráticas. El gobierno no está en este momento tomando decisiones ampliamente democráticas y consensuadas con la población. ¿Ya? No hay legitimidad en el Congreso, la legitimidad también de la mesa social, esa del COVID que crearon también es muy baja, muy, muy, muy baja. Es gente que básicamente, amigos de ellos, ¿no? Están en esa mesa, puro economista. Entonces, el gobierno yo lamento si es que estoy ofendiendo a alguien que es de derecha acá en el curso, eh, pero de verdad creo, esta es mi opinión, y también estoy abierto a que ustedes me den la suya, que
que es mucho más importante de lo que nosotros creemos, la política, y que en Bochef en particular nosotros nos concentramos en lo técnico de una manera prácticamente coherente y monocromática, por decirlo en términos de radiación, ¿ya? Y, esa concentración que nosotros le ponemos a las cosas en ciencia en Bochef nos hace olvidar que nosotros, ingenieros y científicos, estamos al servicio de una sociedad, que esa sociedad va a tomar decisiones políticas y que esas decisiones políticas pueden ser autoritarias, pueden ser democráticas, pueden ser de distintos sabores y colores, y que la legitimidad de esas decisiones pasa porque sean democráticas, ¿sí? Pero ojo, nosotros nos vamos a formar como científicos y como ingenieros, y ustedes ingenieras, y ustedes lo están haciendo ahora, pero, pero la contribución de ustedes a la sociedad va a depender también de ese juego político, ¿ya? Y yo no quisiera, por ejemplo, ser epidemiólogo ahora y tener que asesorar al gobierno en una estrategia que está produciendo lo que está produciendo. Está produciendo muerte, colapso en el sistema de salud, sufrimiento humano. Yo quisiera ser el epidemiólogo que está colaborando con una estrategia consensuada, ampliamente consensuada democráticamente para un problema muy difícil, en que vamos a tener que decir la verdad y vamos a tener que lamentar los muertos, pero vamos a hacer lo mejor posible y vamos a arreglar las cosas entre todos, va a ser un acuerdo nacional de verdad, democrático, pero no esto, po. O sea, también creo que somos muy ingenuos en Bochef. Ese es mi mensaje sobre ese punto, que somos muy Pero, ingenuos de creer. profe, Sí, eso pasa siempre. O sea, piénselo desde la COP. O sea, ¿cuánto tiempo se está intentando llevar las negociaciones a cabo y que sea, no sé, materializado? Y llevamos caleta de tiempo en ese tema, sabiéndolo como desde el punto de cambio climático. Siempre los científicos como que pelean con los políticos porque nunca le hacen, o sea, hay estudios que avalan todo, pero los políticos y las personas que toman decisiones como que no los consideran. Y es lo mismo ahora que pasa con el colegio de médicos. O sea, yo creo que desde marzo que llevan pidiendo cuarentena total, ya sea en conferencia o en ruedas de prensa, y el gobierno no hizo caso y aquí estamos. Y sí, con el tema medioambiental pasa lo mismo. O sea, está el tema de esos informes que hacen los del... Ay, IPCC. eso. Y igual llevan mucho tiempo sacando informes y estudios y aún bueno, en las COP aún no se logran poner de acuerdo en cómo se va a bajar el tema de las emisiones y bla, bla, bla. Entonces es como una pelea que se lleva mucho tiempo y hasta que no quede la cagada, lamentablemente no va a cambiar, según mi punto de vista. Bueno, eso. Profesor, yo Sí. también pienso que quizás la ciencia no está avanzando a pasos tan rápidos como la sociedad lo necesita, porque en el caso de que, por ejemplo, todo el tema de la carretera hídrica, ¿por qué en vez de usar toda esa agua que viene del sur, que lo necesitan los bosques, ¿cierto? ¿Por qué no planteamos un proyecto de una gran desalinizadora, ¿cierto?, cerca de la zona en que se necesita, como se hace en el norte, en el caso del trabajo de las mineras, para poder suplir el agua en Santiago? Pienso que esas opciones quizás no se están pensando porque no son viables, quizás tampoco, por ejemplo, en el tema medioambiental también de disminuir el uso de petróleo, tampoco podemos dar pasos agigantados porque tampoco tenemos una manera de evitar ese uso. O sea, el petróleo, si bien nosotros sabemos que es terrible para el medio ambiente, tampoco podemos decidir cortarlo de raíz. Genera muchos empleos y beneficios para la sociedad que también se ven que finalmente llegan hacia todos. Eh, si bien creo que necesitamos hacer ciencia a pasos agigantados para poder suplir estas falencias que estamos teniendo como sociedad. Y de todas formas, yo quería agregar que el petróleo ya se está acabando
Y aunque parezca, de un lado, eso parezca súper bien porque, bueno, el petróleo le hace un daño, bueno, nosotros le hacemos un daño muy grande al medio ambiente con el petróleo. Los barcos necesitan el petróleo y los barcos son como una parte fundamental en la humanidad hoy en día, y aún no se encuentra una forma de energía como igual de eficiente que el petróleo para mover los barcos. Y sin los barcos, a lo que iba es que el petróleo al final es como algo, un tema muy, muy polémico y tiene muchas implicancias. Es súper difícil como llegar a un consenso y no lo sé. Es un tema súper complicado, en verdad. Sí. Bueno, uno lo puede ver también, no sé, yo he hablado mucho, así que mejor si alguien quiere decir algo. Confirmo en que el tema del petróleo es súper polémico. Pero igual hay harta innovación en ese tema. Por ejemplo, hay autos que ya se están haciendo con, como que se utiliza hidrógeno o cosas así. Como que yo siento que igual hay innovación, pero el tema como económico que hay por detrás, yo creo que igual frena mucho eso. Claro. No, sí, Javier quería decir algo, parece, ¿o no? Sí, le había comentado bueno, el tema de quizá buscar otra manera de traer agua a la región que no sea quitando agua a zonas que lo necesitan. O sea, yo también quería preguntar acerca del tema de la sequía. En sequías anteriores, el proceso, ¿cómo funciona? ¿Va creciendo a partir de los años? Cada vez nos encontramos en un periodo más seco y se ve como una curva de bajada a volver a la normalidad. Si fuese así, nosotros podríamos esperar que como este año, siendo optimista al que va a llover más, como usted dice, podríamos pensar en que quizá la sequía puede tornarse, empezar a terminar, ¿cierto? Bueno, claro, o sea, nosotros hemos hecho harta investigación respecto de eso, ¿ya? Y déjenme hablar con un poco con más autoridad ahí, porque este es un paper del año 2018 en que tratamos de ver exactamente cómo ha sido el proceso de secamiento en la zona central de Chile con todas las observaciones que hay disponibles, ¿ya? Hasta el momento. Y ahí se encuentran algunas cosas interesantes. Por ejemplo, em, fíjense que estas son, por ejemplo, las series de tiempo de precipitación. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, Quinta Normal. Quinta Normal es Santiago, está acá arriba al sur, y está el Tepual. Quinta Normal se ve una disminución de 2 milímetros por década hasta el momento, ¿ya? Eso significa que no es una disminución así demasiado intensa, pero es una pura estación. Pero si uno lo mira, por ejemplo, ahora en escorrentía superficial en el río, este río Concagua en Chaca, se ve una disminución del orden de un 3% por década en el caudal, ¿ya? Y si uno va, por ejemplo, al río Biobío, una disminución del 6% por década en el caudal y un 3% por década en la precipitación, y en el Tepual, que sería Puerto Montt, un 6% de disminución en la precipitación y como un 3% de disminución en el caudal del río Tolten en este caso. Así que nosotros sabemos más o menos bien que en general la precipitación ha ido disminuyendo. Aquí faltan años, ¿cierto? Falta el 2019 en particular, así que esta tendencia incluso podría ser mayor si uno incluyera el año 2019. Y fíjense que igual hay una cosa interesante de la serie de tiempo de precipitación en Chile central, y es que hay muchos años, hay años secos, ya siempre ha habido años secos, con menos de 300 milímetros y menos de 150 milímetros, algunos unos pocos, muy pocos años con menos de 150 milímetros, pero también hay muchos años lluviosos, con más de 600 milímetros, ¿ya? Ahí se ve que por lo menos uno por década o dos por década pueden ser más de 400 o más de 500 milímetros, ¿sí?
Pero esos años han desaparecido del mapa. ¿Ya? La última vez que llovió fuerte en Santiago fue el año 2002, que cayeron 600 milímetros ese año. Y luego de eso, en algún momento entramos en esta sequía, ¿ya? Y que lleva como 10 años. ¿Ya? Y si uno ahora va al futuro, si uno va al futuro, y eso es un poco las tendencias, estas son las tendencias de la precipitación. Entonces, por ejemplo, esta es la disminución por década observada, y se ve, no sé, aumento, disminución, como que la serie no es demasiado, la serie roja son las observaciones y no es demasiado vehemente respecto de si disminuye o no la precipitación. Pero ya como que en los últimos años se ve una disminución nomás, del orden de 3% por década, esto es en la zona central de Chile, central y sur. Y lo que uno espera a partir de los modelos climáticos es que la disminución se estabiliza más o menos en una cantidad de entre 1 y 2% por década hacia el resto del siglo, lo cual básicamente son 3 milímetros cada 10 años de menos precipitación. Entonces, por ejemplo, en 50 años se acumulan 20 milímetros más o menos de disminución, porque es como un interés compuesto, ¿ya? Y en vez de tener 320 milímetros de precipitación, tenemos 300, y en los otros 50 años podríamos llegar hasta fines de siglo a tener 100 milímetros menos de precipitación en Chile central, ¿ya? Eh, y al final, eso es la proyección, ¿ya? Y, y esta es como una especie de normalización entre la señal y el ruido, ¿ya? De esta correlación, porque si uno mira años individuales, los años tienen mucha variabilidad, un año con otro. Entonces es difícil ver una tendencia, pero la tendencia ya empezó a aparecer, más o menos el año 2015, es posible detectar esta tendencia ya de manera inequívoca. O sea, estadísticamente es muy raro que esta tendencia de los últimos años no sea la tendencia que los modelos muestran, que es la tendencia de la disminución del cambio climático, ¿ya? Entonces, ya con cierta autoridad y con cierta evidencia, lo que estamos viendo, la sequía que estamos viendo en la zona central, no es natural, sino que es la sequía del cambio climático. Es el secamiento ese que no tiene vuelta, ¿cierto? A menos de que seamos capaces de sacar CO2 de la atmósfera, ¿ya? Y ponerlo de vuelta en la tierra sólida, de alguna forma, ¿ya? O sea, revertir el proceso de aumento del efecto invernadero. Pero bueno, para resumir un poco, como resultó la clase resultó así, lo siento, teníamos otra materia que ver hoy día, teníamos que ver estabilidad. Eh, pero para resumir, mis puntos en la clase hoy día son dos nomás. Uno es que la ciencia no es aséptica, que la ciencia está inmersa en un sistema político y que nosotros podemos ser súper buenos científicos e ingenieros y entregarle evidencia y buena ciencia de calidad a unos nazis, por ejemplo, que quieren destruir el mundo o que quieren matar a todos los mapuches. ¿Ya? Y vamos a ser excelentes ingenieros y muy malas personas. Y lo otro punto que quiero hacer es que en una sociedad compleja como la sociedad moderna, en donde hay problemas que necesitan de la participación de la ciencia, lo único legítimo que uno puede hacer es que las decisiones se tomen de manera democrática. Es decir, que haya una deliberación amplia y que las estrategias tengan legitimidad social y democrática, ¿ya? Y esa legitimidad social y democrática, por ejemplo, no la estamos viendo en el manejo de la pandemia y tampoco todavía la estamos viendo en los temas de cambio climático.
Eso lo voy a decir hoy día en el Mercurio también. Y ojalá que estén escuchando las personas que toman decisiones. Sinceramente, profe, esos comentarios serían muy polémicos para un periódico tan renombrado de derecha como el Mercurio. Sí, pero lo voy a decir igual, pues. Sí. Más encima ni siquiera, o sea, más encima es pagado y nos están invitando. Además, si saben cómo somos también. O sea, yo creo que esa es un poco la discusión y de verdad que se ha exacerbado en la comunidad científica, yo diría, esta, nosotros tendemos a pensar que sí, tendemos a pensar que la ciencia es un poco, o sea, que la ciencia está más allá del bien y el mal. Eso, como que los científicos nos van a sacar, eso también es una cuestión bien hollywoodense, ¿cierto? Em, Siempre el científico el que está diciendo, el Pepe Grillo, ¿cierto? Que, que va a salvarnos de la catástrofe. Y la verdad es que y los políticos no escuchan a los científicos, po. No es pública, Rosario, no, eso también lo comenté al principio de la clase, que es pagada la cuestión. Entonces no se puede escuchar. O sea, hay que pagar como 10.000 pesos. Pero ustedes lo pueden tener gratis, o sea, entre comillas gratis. Siempre me pueden preguntar y yo siempre les voy a contestar en clase. Pero eso, que yo creo que si algo bueno podemos sacar de la crisis de la pandemia, es que vamos a perder la ingenuidad. Los científicos vamos a perder la ingenuidad de pensar que la ciencia está más allá del bien y el mal y que nos deberían escuchar, que nos van a escuchar igual porque estamos en lo correcto. O sea, no, es una cuestión, tenemos que, tenemos que trabajar por un lado en la ciencia, pero por otro lado también tenemos que trabajar la parte de la democracia, de que no puede ser una poca gente que tome las decisiones a puertas cerradas, ¿ya? Eh, sí, o sea, esas cosas pasan, pues. Sí, el poder político se siente muy incómodo con los científicos cuando les dicen las cosas así, que no pueden hacer lo que quieren. Sí, ese es un problema. Eh, ¿Para qué decir el rol del Ministerio de Ciencia en la pandemia? Muy, muy lamentable. Eh, También eso va a ser motivo de discusión, yo creo, en el futuro, de cómo el Ministerio de Ciencia se ha puesto a disposición de una política de dudosa legitimidad, eso uno podría decir. Así que, no sé, yo no sé. Y lo bueno es que estoy de buena y estoy optimista porque va a llover. Ese también es el resumen de la clase. Así que el lunes podemos revisar de nuevo así rápido el cuadro de a ver cómo quedó Santiago después de la lluvia, si mejoró el déficit, el superávit, y podemos mirar rapidito también el pronóstico para el martes, para la zona central sobre todo. Eso, chicos, tengo una reunión pendiente con mis auxiliares porque sé que hay inquietud respecto al control. Yo ya les dije que tranquilidad con el control de verdad, si hay problemas con el control, los vamos a ver incluso caso a caso, caso a caso. ¿Ya? No voy a tratar de que todos caigan por la misma ranura con el control. ¿Ya? Eh, Mi idea es que ustedes tengan, ojalá, tiempo acotado durante una semana para resolverlo, ¿ya? Y que lo puedan entregar en cualquier momento de la semana cuando ustedes estimen, entregan el control, pero que sí ustedes mismos tomen su tiempo respecto de cuánto se demoraron, ¿ya? Esa es toda la cuestión. Pero también vamos a ver todo caso a caso, así que si alguien incluso tuviera problemas con eso, también lo podemos resolver, ¿ok? Ya chicos, lo siento que nos desviamos, pero yo tenía muchas cosas que contarles y que decirles y gracias por la interacción.
Gracias, profe, estuvo entretenida la clase. Ya, qué bueno, Nicole. Es interesante conversar estas cosas con profes. Sí, pues, y menos que ahora que ni siquiera nos podemos ver mucho, que no estamos físicamente juntos. Ya, chicos y chicas, nos vemos el lunes. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao.